buenos días para Oscar Testa, nuestro especialista en temas judiciales. ¿Cómo anda, Oscar? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, sí, todo bien, por suerte. Bueno, vamos a dedicar un párrafo en el comienzo de nuestro programa a la referencia de una fecha histórica que se está cumpliendo. De hecho, se está desarrollando el acto por los 30 años del atentado en la AMIA, que primero con el de la embajada, pero después con el de la AMIA, yo creo que se enseña en las escuelas de Derecho, en la Facultad de Derecho, como el caso más mancillado judicialmente, ¿no? Poca referencia hay de que haya pasado por semejante instancia un proceso judicial, sí, para un hecho tan cruento, ¿no? Es decir, los dos atentados, pero normalmente el que se pone más el eje es precisamente en el de la AMIA, en el cual hoy se cumplen 30 años. Y a propósito de eso, digamos que hay un par de cuestiones, una política, con lo que se conoció ayer a través del editorial de un diario iraní, diciendo que el alineamiento de nuestro presidente con el sionismo internacional pone a la Argentina en la mira de algún tipo de reacción por parte de Irán. Y por el otro lado, dentro de lo que nos interesa a nosotros, que es la FA jurídica, a través del envío de una ley que prácticamente podemos decir que se trata de un traje a medida para esta causa, que es el proyecto para implementar el juicio en ausencia para delitos graves. Esto implica una modificación en el Código Procesal Penal de la Nación que va a permitir que si el imputado no comparece o se fuga, el juicio continúa sin su presencia con los resguardos defensivos que precisamente en esa misma ley van a estar establecidos. Desde mi punto de vista, la posibilidad de realización de estos juicios en ausencia no los veo mal. Sí, digamos, la utilización política que se puede llegar a hacer es harina de otro costal y habrá que verlo en cada caso concreto, pero no puede escapar al conocimiento del común de los ciudadanos que en casos extremadamente graves donde los involucrados pueden contar con estructuras económicas, políticas que le brinden la protección necesaria, pueden llegar a transformar en impune delitos que realmente pueden llegar a ser gravísimos. Es más, desde mi punto de vista, se podría incluso extender a otros delitos muy graves la posibilidad del juicio en ausencia, siempre y cuando obviamente se resguarde adecuadamente el derecho de defensa y la posibilidad de que a través de un juicio de revisión el eventual condenado en ausencia puede llegar a hacer valer derecho que no lo hizo en su oportunidad. En este caso concreto, el juicio en ausencia está previsto para los artículos 6, 7, 8 y 8 bis del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, es decir, los delitos de genocidio, de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión, la desaparición forzada de personas previsto en la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas. Estas dos partes de la ley tienen bastante que ver también con los conocidos represores de la última dictadura que se han fugado y que fueron encontrados en España, en Italia y en otros países de Europa, incluso en Estados Unidos también, las dificultades que hubo porque estaban involucrados en juicios que ya se desarrollaron, que terminaron y que quienes fueron habidos terminaron siendo condenados, y estos sujetos que ya prácticamente tienen una edad muy avanzada o incluso en algunos casos concretos han vivido hasta que la naturaleza dijo basta y prácticamente sin pagar absolutamente ninguna de las consecuencias, ni siquiera
haberse sentado en el banquillo de los acusados como para poder sentir el peso o el poder de la sociedad respecto de las atrocidades que habían cometido. También están previstos para ser aplicados en la Convención contra la Tortura y otro trato o penas crueles, inhumanos o degradantes, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva del artículo 306 del Código Penal, y a los que le fuera aplicable el agravante de terrorismo previsto en el artículo 41 quinque del Código Penal. Esa agravante precisamente es para los delitos comunes que se ejecuten con fines de amedrentar a la población o causar peligros o estragos que afecten indiscriminadamente a la sociedad. También establece que si se diera la fuga durante el juicio, la instancia continuará con los imputados presentes mientras el evasor será juzgado en ausencia, y luego de haber transcurrido 4 meses de la orden de captura sin que haya podido ser aprehendido, o en caso de que su extradición haya sido denegada, se procederá a enjuiciarlo en ausencia en los casos concretos en los cuales el juicio todavía no se hubiese iniciado. Entre las garantías para el acusado se establece que el juicio se grabará obligatoriamente por medios judiciales bajo apercibimiento de nulidad, y luego de la sentencia se podrá solicitar por parte del eventual condenado la realización de un nuevo juicio en caso de que no hubiere tomado conocimiento del proceso en su contra o cuando no hubiere concurrido a la situación del tribunal debido a un grave y legítimo impedimento. Digo que este tipo de situaciones, desde mi punto de vista, también podría extenderse hacia delitos comunes de enorme gravedad, que muchas veces cuando hay varios acusados, algunos de ellos se profugan y pasan prácticamente a gozar de una situación de privilegio, de ventaja comparativa respecto de los que pudieron ser habidos. En este caso concreto, tengo para mí que podría haberse aplicado tranquilamente esta situación, por ejemplo, en el caso del homicidio del joven del Corral en Chucul, caso en el cual me tocó participar. El de hecho ocurrió en el 2007, fueron juzgados en el 2009, fueron condenados 3 de los autores materiales a la pena de prisión perpetua, que la siguen cumpliendo obviamente, y el entregador, que era el comisionista de Hacienda, fue condenado a 18 años de prisión, pero uno de ellos, llamativamente hijo de un subjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, que vivía en un country del Banco de la Provincia de Buenos Aires en Pilar, fue advertido cada vez que era necesario su captura o su allanamiento, y siempre consiguió escapar. Por lo tanto, al juicio no compareció, y luego de varios años fue capturado en la provincia de Corrientes. Esa captura obviamente reactivó el juicio en su contra, y debiendo realizarse en periodo de pandemia, cuando pasaron 2 años de detención preventiva, fue puesto en libertad. El juicio continuó, se fijó fecha de audiencia para los primeros días de mayo de este año en la Cámara de la Bulaye, porque acá las 2 cámaras de Río Cuarto ya habían intervenido, uno como Cámara de Acusación y otro Cámara de Juicio. Allí Bravo cambió de abogado, por lo tanto consiguió la suspensión del juicio, y en este momento sigue libre. Desde el año 2007 solamente estuvo 2 años preso, y el juicio todavía no se le ha realizado. Por lo tanto, esa es una situación de verdadera impunidad, y que yo creo que debe afectar no solamente ya a la familia de la víctima, que no debe tener palabra para catalogar esta situación, sino también a la comunidad toda, que está forzada a convivir con un sujeto de estas características. La diferencia entre tener contactos, poder, influencia y no tenerlo. Exactamente, sin ninguna duda, pero precisamente es necesario ahora realizar un juicio enorme, como el que ya se realizó cuando se hizo a los otros 4 acusados,
con un final cantado, porque ya se sabe cómo va a concluir. La cuestión es que no se sabe cuándo. Claro. Y estamos hablando de un sujeto, claro, que ya debe tener más de 60 años con seguridad, y que evidentemente va a pagar un precio irrisorio, ínfimo, por el tremendo daño que en su momento causó. Por eso yo creo que para este tipo de delitos, también tranquilamente, incluso hasta por una cuestión de economía procesal, el juicio en ausencia sería viable. Pero bueno, por ahora, y tal cual ha sido planteado, insisto, parece un saco a medida para ser aplicado pura y exclusivamente a la causa AMIA, en el cual el avance y el alineamiento de nuestro Ejecutivo torna evidente la necesidad de mostrar un resultado condenando a los iraníes, que ya de por sí están acusados, y que no van a venir. Hay una contradicción histórica que pocos advierten, ¿no? Porque no hay nadie que haya reivindicado más a Carlos Menem que el propio Javier Milei. Así es. Sí, y no hay nadie que haya hecho más para encubrir los responsables del atentado en la AMIA que el propio Carlos Menem. Exactamente. Pero la comunidad judía no se lo reprocha. No. Es una cosa. ¿A quién le reprocha? Al kirchnerismo, que puso una unidad especial para investigarlo. Así a un fiscal que después se suicidó, pero que antes se aprovechó de la dilación en el tratamiento para llenarse de plata, porque recibían recursos que iban a esa cuenta, no investigaba y se la pasaba con chicas de viaje o abriendo cuentas en los Estados Unidos y en Uruguay por miles de millones de pesos, de dólares, perdón. Sí, dólares eran, porque esos dólares. Fondos reservados que se le asignaban a la investigación, bueno, y uno ve que la comunidad, o por lo menos las autoridades de la comunidad judía, reivindica a Milei, reivindica a Menem y cuestiona el kirchnerismo. Hay cosas raras ahí. Sí, sin ninguna duda. Precisamente esas tomas de posición de las autoridades de la DAIA es lo que de alguna manera instala permanentemente en el candelero este atentado y no el de la embajada, donde realmente las cuestiones pareciera que fueran remotas, ajenas a la realidad, que en definitiva fueron separadas en el tiempo por muy poco tiempo, por muy escaso lapso, y las consecuencias fueron tremendas, tanto en un caso como en el otro. Pero evidentemente que el papel que han jugado las autoridades de la Mutual Judía es lo que mantiene viva la llama de este tipo de investigaciones y de declaraciones y de toma de posiciones, etcétera. Esto también va a llevar a que el juicio, si se pone en marcha, de alguna manera también se lo vincule con lo que fue la causa que fue sobreseída, archivada, desarchivada, vuelta a poner en funcionamiento otra vez, del memorándum con Irán, de Cristina Kirchner. Además, en este gobierno hay una vicepresidente que escribió un libro con uno de los peores represores. Así ¿no? es. Hay en el seno del gobierno propagandistas de la dictadura antisemita. No nos olvidemos que los judíos perseguidos durante la dictadura militar eran más torturados por ser judíos. Así es, sí. Eso está en el nunca más, está probado en los juicios en todas partes. Y hoy esos mismos negacionistas impostan dolor por las víctimas de la AMIA, ¿no? Toda una... sí, cuesta entender realmente por dónde va la historia. Claro, no se sacan las caretas. Así es, sí. No podés reivindicarlo a Menem y estar preocupado por el atentado de la AMIA si el que más lo consagró la impunidad fue Menem. Claro, efectivamente ha sido así, sí. Pero bueno, es la realidad con la que nos toca convivir y que desgraciadamente no muchos son los que lo ponen sobre el tapete y lo plantean realmente como una contradicción fundamental. Lo que hizo Menem durante todos los años que tuvo en el gobierno, atentado fue en el año 94, permaneció 5 años, y el manoseo que se hizo de las pruebas, de las imputaciones, de las persecuciones penales, etcétera, fue absolutamente escandaloso. Y bueno, en este momento quien toma la bandera de la reivindicación de esta situación coloca el busto de Menem entre los próceres de la patria. Bueno, una línea en el final, Oscar, por el tema de las sociedades anónimas del deporte. ¿Sigue vigente el DNU como para forzar
imposiciones que incluso el ya extinto subsecretario de Deporte Garro dijo que las iban a tener que cumplir porque eran leyes superiores, una barbaridad, ¿no? Un DNU que es una ley superior a un reglamento de la AFA, pero es un DNU. Así es. Que no se sabe si está vigente o no está vigente, o si está vigente, qué alcance tiene, está reprochado judicialmente. ¿Qué alcance tiene eso? Bueno, esa es una de las cuestiones que tocamos acá en su momento también, respecto de qué es lo que está pasando con el DNU. El DNU, salvo la parte, digamos, del apartado laboral, que está frenado y ya está en la Corte, el resto tiene fallos de primeras instancias y en algunos de segunda instancia también, en el sentido de que los han frenado a las consecuencias es decir, el contenido en sí mismo del DNU. No obstante ello, uno también ve cómo el gobierno sigue adelante como si todo eso no existiera. Entre otras cosas porque no hay fallos firmes, porque también, como lo hemos dicho en otras oportunidades, los tiempos de la justicia no son los tiempos de la política. Y acá la política se está llevando, en este caso, por delante absolutamente todo. Mientras no haya un fallo definitivo que lo va a caer, el DNU está vigente. De eso no cabe ninguna duda. Desde el punto de vista jurídico, efectivamente eso es así. ¿Una primera instancia o no? No. Puede suspenderlo en las consecuencias que efectivamente va a tener respecto del planteo que se ha hecho ahí puntualmente. Pero el DNU no se cae. No se cae, se mantiene, la vigencia está. Y en este momento la Inspección General de Justicia ha sacado una resolución en la cual modifica una resolución anterior de la misma inspección del año 2015, en la que tiene que ver con el registro público de sociedades y entidades civiles. Allí se establece que debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en sociedades anónimas, así como simplificarse la inscripción de entidades de bien común constituidas en el extranjero para el desarrollo de su actividad en la República Argentina. ¿Esto qué significa? Que los clubes se pueden constituir en sociedades anónimas, que la parte de las sociedades civiles que integran, que en este momento son obviamente la estructura de los clubes, se pueden constituir como sociedad anónima y operar dentro del mismo sistema, junto con sociedades extranjeras que expresamente se establece que se le debe facilitar todos los trámites necesarios para poder incorporarse y obviamente entraremos en la onda de clubes que van a formar parte de un logo comercial. Ya se sabe cómo funcionó eso en otros lugares, ¿no? Sí, por supuesto, hay experiencia en cantidades. Estaba pensando que había visto un mensaje de un abogado relacionado con lo de la AMIA y no lo encontraba y lo encontré mientras usted hablaba. Marcelo Parrilli, un conocido litigante a nivel nacional, abogado penalista, pero también con militancia política, ¿no? Sería bueno recordar que el actual ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, el actual ministro de Justicia de este gobierno, que promete falsamente aclarar el atentado, Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia de este gobierno, estuvo preso por empiojar la causa judicial que investigaba lo ocurrido en la AMIA. Es el cenit de lo que estamos describiendo. Así es. El actual ministro de Justicia, que hoy el gobierno libertario sobreactúa la empatía y solidaridad, y con la anuencia de la propia Mutual Judía y sus dirigentes, estuvo preso por empiojar siendo la causa. Abogado, Sí. por poner trabas, dificultar. Exactamente. Con actos ilícitos, claro, no con ejercicio profesional. No cualquiera va preso por la abogacía. Claro, con actos ilícitos. Estuvo preso en la causa y es el ministro de Justicia.
Mejor moño que el que le ha puesto claro. Parrilli a este momento no ha habido. Sin ninguna duda. Efectivamente es lo que nos toca. Gracias, Oscar. Hasta el martes próximo. Hasta el próximo martes.